grabar este. Compartir pantalla. No, acá. Ahí les aparece en su pantalla. Sí, ahí aparece. Bueno, quedamos en la clasificación de la resistencia, ¿verdad? Dijimos que tenemos que llevar en cuenta el nivel de nuestros alumnos, ¿verdad? Para hacer un trabajo de resistencia, por ejemplo, habla de corta duración, ¿verdad? Habla de 45 segundos a 2 minutos de esfuerzo. Por ejemplo, se tocó clase pasada métodos en donde tenemos referencia, por ejemplo, de Farlet, método de repetición, resistencia intermitente. Entonces, eso va enfocado para ese tipo de estímulos. Entonces, vamos a tener bien en cuenta a la hora de llevar a la práctica el trabajo, por ejemplo, de resistencia de corta duración. Habla de resistencia de mediana duración o media duración, en donde, por ejemplo, en un trabajo de semanal, en donde uno tenga una competencia o en un deporte de equipo, difícilmente va a poder desarrollar un trabajo de carrera continua, por ejemplo, ¿verdad? Salvo que sea una pretemporada. O si uno desarrolla un trabajo de carrera continua, va a ser para el inicio nada más. O también dependiendo del deporte, ¿verdad? Si ustedes me mencionan o me preguntan por algún deporte en particular, también lo podemos charlar. En qué caso utilizaría un trabajo de carrera continua y en qué momento, ¿verdad? Entonces, si hay alguna referencia. Profe, esa resistencia de media duración, ¿a qué deporte se referiría? Y un trabajo, habla de 2 minutos a 8 minutos, ¿verdad? Sí. Como ejemplo, ¿verdad? Entonces, vos decís, en un trabajo de resistencia, en un deporte de equipo, 2 minutos, ¿qué te parece que puedes hacer en 2 minutos? ¿Qué acción se hace en 2 minutos? Payasito. Eso, por ejemplo, es específicamente en una modalidad, por ejemplo, voy a hacer un calentamiento y puedo hacer un 2 minutos, ¿verdad? No sé si vas Sí. a aplicarlo en algún deporte, puede que sí, en alguna situación de transferencia, por ejemplo, donde sí, bueno, hago un trabajo con las pesas, sea el ejercicio que sea, y después hacer un trabajo de payasito, 2 minutos. Ah. Me parece un poco amplio, dependiendo del nivel y cuál sea el objetivo, ¿verdad? Si vamos a ir a deportes, por ejemplo, payasito, no lo utilizaría mucho como método. ¿Y qué se podría utilizar? Por ejemplo, una acción, sí, handball, por ejemplo. Ujú. Bueno, Lanzamiento de pelota. lanzamiento con desplazamiento. Ya. Por ejemplo, sí, bueno, salgo desde, recibo, voy entrelazando o voy haciendo trenza, ¿verdad? Que se suele hacer en handball. Sí. Por ejemplo, hacemos de mitad de cancha a fondo de cancha y luego termino corriendo hasta el siguiente, o hasta la siguiente zona de definición, en donde me pasan otro balón y ahí termino culminando para posteriormente terminar con una carrera continua a fondo. Por ejemplo, es un trabajo de resistencia. Sí. Si voy a hacer trenza, por ejemplo, si tengo una cancha de 40 por 20, voy a mitad de cancha para un sector donde no hago definición, hago ida y vuelta, y luego me terminan pasando otro balón para que yo pueda culminar, o con lo mismo, con la misma trenza, hacer un ida y vuelta a zona de definición y luego terminar corriendo. Eso yo creo que se encaja mucho en un trabajo de resistencia de media duración. Sí. No sé si va a Sí, sí. durar 2 minutos, pero se acerca. Más o menos. Se acerca, porque también tus pausas pueden ser activas. ¿Cómo pueden ser tus pausas? Bueno, si tenés cantidad, si tenés 20 o tenés 25 jugadoras, tenés dos porteras o porteros, tenés para hacer, por ejemplo, un trabajo de carrera continua o un trabajo físico, por ejemplo. Decir, bueno, haces, para que no sea muy extenso, haces tu trenza a partir de un área hasta definir en la otra área
para luego salir a un costado y trabajar, por ejemplo, un trabajo de agilidad, un trabajo con las escaleritas, un trabajo físico, y ahí completar tu trabajo de 2 minutos. Yo creo que eso, por ejemplo, se enfoca mucho a ese tipo de desarrollo que podemos, en una pizarra podemos ejemplificar mejor para ese deporte. A eso yo creo que podemos apuntar. Un trabajo de 8 minutos, que me parece muy extenso, para una modalidad donde también es muy intermitente, hablando de handball. Yo me enfocaría más en tareas de largo recorrido. Ahí ya, por ejemplo, no entraría en un trabajo que me dure 8 minutos continuo. No sé si metería un trabajo con balón. Si lo haría de esa manera, tendría que ser en estaciones, ¿verdad? Que es lo que ustedes también manejan mucho en la modalidad de gimnasio, ¿verdad? Por estaciones, que te dure 8 minutos. Un deportista, una deportista que haga un esfuerzo de 8 minutos continuos, difícilmente se dé, salvo que le haga correr. Eso le iba a preguntar. Si en la parte de lo que sería el trote Sí. durante 8 minutos. Podés hacerle correr durante 8 minutos y ahí vos podés jugar con tu cronómetro. ¿Cómo sería? Puedes hacerle, ahí entramos ya en método, por ejemplo, de Farlet. El método Farlet, por ejemplo, habla te dice juego de velocidades, te dice, ¿verdad? El Sí. método Farlet, en donde vos podés ponerle 10 segundos a buen ritmo, le decís, o le pones cierta distancia que hagan 10 segundos por los siguientes 20 segundos de recuperación lenta. Ese es un trabajo de resistencia, método Farlet, por ejemplo, o decirle, bueno, de fondo a fondo me vas a correr a buen ritmo y de ancho me vas a trotar lento por 8 minutos. Es un trabajo, yo utilizo mucho eso también en fútbol de campo, ¿verdad? También en futsal o fútbol de salón donde me tocó, donde hago, por ejemplo, al final, si tengo semana larga, al final de la sesión, hago hasta 10 minutos hago de carrera continua, a diferentes ritmos, o por tiempo o por distancia. Lo que me interesa más es el volumen nomás de trabajo. O sea, yo le controlo, o de silbato a silbato también puede ser, y hago el recorrido alrededor de tu cancha, por ejemplo, ¿verdad? O si tenés en el gimnasio un circuito para hacerlo resistencia, también puedes hacerlo, ¿verdad? Yo creo que ya depende Sí, mucho. yo lo solía hacer, por ejemplo, en Sí. corrida, en ida y vuelta, o sea, tres vueltas de corrida y después 3 vueltas de trote. Ajá. O sea, tipo pique. ¿Tenés un Así, circuito para correr un, o...? sí, tenía un circuito. Ajá. Yo creo Entonces que era así corrida rápida, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, para y ahí trote tranquilo. ahí el semblante de tu atleta es lo que más tenés que controlar, ¿verdad? Sí. Porque no tenemos todo un cardiotacómetro para decir controlamos su frecuencia cardíaca que esté a tanto nivel, que está al 50, al 60%, no. Va a ser muy difícil, ¿verdad? Si tenés No, grupo. bastante difícil. En la cara del alumno se veía todo. Y ahí volvemos a la intuición, ¿verdad? Lo que uno va Sí. viendo, lo que vos crees y confías en que puede soportar ese alumno, ¿verdad? Y le vas jugando con esas repeticiones, ¿verdad? O con ese ritmo, que el ritmo también puede llevar un reloj o un cronómetro, ¿verdad? O el silbato, si hay esa disponibilidad. Algunos, por ejemplo, no utilizan silbato. Me parece también que utilizar silbato con uno o dos alumnos tampoco no va, pero si por ahí es costumbre, sí, el alumno se termina acostumbrando o el lugar se acostumbra de acuerdo al profesional, ¿verdad? Si quiere utilizarlo de esa manera, ¿verdad? Y Te escucho, dígame preguntar algo. eso sería lo que se le podría denominar a la resistencia de media duración, ¿verdad? Sí, poder denominarlo, por ejemplo, el de tu esfuerzo, decir, bueno, ¿cuánto tiene tu pista? ¿Es una pista o es un No, circuito? no, es un espacio más o menos relativamente, no es muy grande, pero da para hacer trotes. Ok, ok. Bueno, Tiene entonces, que tenga 50 metros. sí. Entonces, por ejemplo, tu trabajo de resistencia, que va a ser de media duración,
ponerle bloques de 5 minutos. Decís, Sí. entre cada circuito físico que haces dentro del gimnasio, vamos a hacer un bloque de resistencia de 5 minutos. Carrera continua. Y si tenés 50 metros, bueno, hacemos ida a buen ritmo o ida en 10 segundos y la vuelta a trote de recuperación por 5 minutos o por 2 minutos entre tus bloques de trabajo. Ahí vos estás desarrollando, aparte de la fuerza que le estás haciendo a tu circuito dentro del gimnasio, ¿verdad? De la modalidad que vos quieras, y a la par le estás desarrollando la resistencia porque entre tus bloques de trabajo o entre tus series, vos le vas dando un toque de resistencia. Ya. Por darte un ejemplo, ¿verdad? Pero sí, puedes hacerlo por vuelta, puedes hacerlo por repeticiones, qué sé yo. La primera hace ida y vuelta y descansar tanto tiempo que tu recuperación sea activa, caminando, por ejemplo, que es lo que se utiliza mucho hoy en día, que tu pausa sea activa, porque también ahí trabaja la parte cardiopulmonar, ¿verdad? Sí. Entonces, a eso se refiere. Eso puede hacer un trabajo de resistencia de media duración, ¿verdad? ¿Dónde vos vas a marcar el nivel de tu atleta? Si tenés un futbolista, seguramente que va a poder hacer 10 ida y vuelta y después va a trotar para recuperar. Si vos tenés gente, Sí, te da lo que era, eso sí, sí, parecía que estaba volando nomás luego. sí, porque es lo que casi siempre hacen, ¿verdad? Si Sí, vos tenés un grupo de señoras, o un grupo de, puede ser señor también, ¿verdad? No justamente sí. precisamente señora o una persona adulta, vamos a decirle, Hola, ¿qué ¿verdad? pasó? Si tenés una persona adulta para hacerle ese tipo de trabajo, ahí sí ya tenés que mirar bien la intensidad que le vas a dar. Sí. Por ejemplo, decir, bueno, vas a ir a un buen ritmo, 50 metros o 20 metros, y el resto vas a trotar, vas a caminar. Ahí estás trabajando también un trabajo de resistencia y volvemos al inicio de lo que tocamos, la relación del nivel de tu alumno o de tu deportista. Ya. Si yo llevo esto a fútbol de campo, por ejemplo, a mi trabajo vamos a decirle, en primera división, le voy a dar este trabajo de 8 minutos, no sé si al grupo, pero por lo menos a los más gorditos le voy a dar ese trabajo y le voy a hacer, bueno, corremos 20 segundos y trotamos 20 segundos, ¿verdad? Sin darle una distancia, ¿verdad? A buen ritmo. Es lo que les suelo dar a lo que necesitan quemar un poco más de calorías. De hecho que en deportes colectivos se quema mucho más calorías en cualquier acción que corriendo o dándole un trote, pero como hay un efecto también placebo, vamos a decirle, de repente también el jugador o el deportista quiere hacer pasadas, quiere correr, ¿verdad? Para decir que está trabajando bien en la parte cardiopulmonar. Sin embargo, uno le pone un trabajo de situación, que aquello le llama un trabajo de situación, por ejemplo, un espacio reducido que me tome 2 minutos o 8 minutos o 4 minutos o lo que es 5 minutos, también estoy trabajando resistencia, pero como no le haces correr, ellos no toman por ese lado, ¿verdad? Ya. Sí, Acá, sí, disculpa, profe. sí, 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 eh, viste que o sea, como vos tenés más experiencia en lo que es este tipo de entrenamiento, sí. en lo que es de media duración se podría combinar ya sea con resistencia, con hipertrofia también se puede combinar, ¿verdad? Podés combinar si el nivel de tu alumno, alumna, o de tu alumnado, principalmente de su objetivo, ¿verdad? O sea, Ujú. ponete en el lugar de un atleta que es fitness y a lo mejor no le interesa mucho hacer ese tipo de trabajo, pero si vos le No, ellos pones, no, generalmente, no, a mí que me tocó ya entrenarle a varios, sí, eh, no sé si es por comodidad que no quieren hacer la parte de resistencia, o sea, ellos consideran como, viste que vos hace rato dijiste que llega al peso que directamente se tira los sí, fierros, sí, 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 y sí, son muy pocos de aquellos atletas que llegan al gimnasio y hacen un buen calentamiento, sí. son muy pocos, y a mí me tocó ver
en, ¿cómo te voy a decir? De repente eso también contribuye a que no tengan esa buena resistencia pulmonar, sino Sí, física. sí, 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 sí. Yo creo que si tu estilo de entrenamiento, Judith, va enfocado al trabajo general o el trabajo de preparación física, también puedes llamarlo, ¿verdad? Va enfocado más a lo que es, vamos a decirle, la salud, porque al fin y al cabo la gente que va al gimnasio quiere sentirse bien, quiere verse bien. Después otros se van enfocando más a la estética, ¿verdad? Y otras cuestiones. Pero si tu grupo de alumnos va enfocado y ya tiene bien, vamos a decirle, estructurado tu estilo de trabajo, yo creo que tranquilamente vos podés meter un trabajo de resistencia entre tus bloques. Sí, Como también poderlo hacerlo después al final, que voy a manejar eso, ¿verdad? De que si vos querés lograr aprovechar mejor la parte de desarrollo muscular, no te conviene hacer un trabajo de cardio antes, ¿verdad? Un cardio extensivo de 30, ¿verdad? Porque acá habla de resistencia de larga duración, habla, por ejemplo, de 30 minutos, un tipo de trabajo sí. de resistencia, o sea, no te conviene hacer 30 minutos de cinta, vamos a decirle, y después le metes un trabajo de hipertrofia, ¿verdad? O un Ay, no, no trabajo, puedo hacer. no van a poder hacer un trabajo de fuerza potencia, o sea, no van a, seguramente alguno que otro va a aguantar, ¿verdad? Pero el objetivo, ¿verdad? La parte fisiológica es lo que, vamos a decirle, no está bien aplicada, ¿verdad? Por una Sí, cuestión de glucógeno muscular, ¿verdad? Una cuestión de, de capacidad física, ¿verdad? Un trabajo de resistencia, creo que puedes meter entre medio, como también puedes hacerlo extensivo. O sea, si hablamos de media duración, entre manejar entre 2 y 8 minutos, yo creo que puedes meter entre medio de tus bloques de trabajo y así poder tu alumno o alumna poder ser cada vez más resistente, ¿verdad? Porque vos le vas a dar un trabajo de fuerza, sea la combinación que sea, y a la par le vas a hacer correr. Yo creo que no está mal estructurado de esa manera. ya. Perfecto. Como también, Porque, sí, te escucho, te escucho. porque hay gente que se va y hace, por ejemplo, en 20 minutos o 25 minutos de bicicleta Sí, y después empieza a hacer la parte de musculación sí, y no a todos le da el cuero sí, y ya hubo gente que se descompensó, sí, pero no todos entienden que no está bien hacer eso. sí. De Eh, repente, en las ansias de querer bajar rápidamente de peso, muchos se van y se arriesgan y te arriesgan también. Sí, algo en particular que a mí me tocó, y bueno, fui desarrollando en los deportes y después cuando me tocó trabajar en el gimnasio de Edgar Torres, que es más enfocado a deportistas, pero también va mucha gente no deportista que quiere entrenar como un deportista, ¿verdad? Valga la redundancia. Sí, aprendimos porque aprendí un método o una forma de aplicar, a lo mejor ya de repente ya sabemos todo porque todo ya está inventado. Ahora, el cómo aplicar y en dónde aplicar es lo que siempre va cambiando, ¿verdad? O cada uno tiene su manejo. Yo creo que cada negocio o cada gimnasio depende mucho del enfoque que le da vamos a decirle, los propietarios, ¿verdad? Si el propietario le gusta la competencia o le gusta el fitness, enfoca o prepara para eso, ¿verdad? Si el propietario de repente es un preparador físico, trata de mechar un poco, ¿verdad? De que sea musculación y que sea preparación física, ¿verdad? Entonces, yo creo que depende mucho del enfoque que uno le da. Si te dan el espacio, Judith, que tenés alumnos y te dan el espacio para que vos puedas desarrollar como a vos te parezca la rutina, yo creo que vos podés aplicar lo que siempre se pregona, ¿verdad? Resistencia de larga duración para después, si la capacidad de tu alumno da, de otra manera, vos podés desarrollar la resistencia de media duración o de corta duración entre tus bloques de trabajo y la resultante va a ser que con el tiempo tus alumnos van a tener esa capacidad de resistir, ¿verdad? De desarrollar sí, esa capacidad a que todo va conjugado a lo que hablamos hace rato, o sea,
Vas a trabajar la fuerza, vas a trabajar la velocidad, vas a trabajar con los preventivos, y tu atleta va a ser resistente a la par de que va teniendo fuerza, ¿verdad? Sí, yo, estando en un gimnasio, le diría a los instructores si me da la situación o no, ¿verdad? O al dueño le diría, ¿sabes qué? Se está haciendo mal, ¿verdad? O no me parece que se haga de esa manera. O directamente mirar a lo lejos y bueno, tratar de que, o explicarle a tus alumnos de qué es lo que no se debe hacer, ¿verdad? Eh, Sí, que, yo que me, optaba por eso. Sí, sí, porque bueno, al fin y al cabo al dueño lo que le interesa es que vaya mucha gente, por ahí que no se respeten los procesos de enseñanza o los procesos de la preparación física general, ¿verdad? Porque acá Sí, lo que ustedes van a aprender es en forma general, me toca o les toca, por coincidencia, justo un preparador físico, ¿verdad? Que está en deportes, ¿verdad? No desconozco lo que se hace, pero sí no lo llevo a la práctica, y no me tocó prepararle a alguien que está en fitness, por ejemplo. Tengo un conocimiento así general, pero si me decís, tengo que preparar a Judith para una competencia, no sé. Ahora, si tengo que preparar a Judith para que vuelva a jugar handball, ahí sí, ahí ya me meto ya de lleno, ¿verdad? O sea, ya puedo sí. hablarlo con propiedad, ¿verdad? Por eso hablo de cuál es el enfoque que le da el propietario, ¿verdad? Sí, yo te recomendaría, Judith, que vos respetes el proceso, ¿verdad? Si es que te convence, ¿verdad? Ese estilo de trabajo. Y si vos decís, bueno, quiero darle una variante a mi grupo y puedo irme echando este trabajo de resistencia de mediana duración. Y puede Es que ser yo he visto, los resultados pues son mejores, profe, cuando sí, vos haces ese tipo de resistencia. sí, sí, Quieras o no, o sea, le gusta a quien le guste o a quien no le guste, pero si uno tiene en cuenta este tipo de trabajo, de resistencia, sí, bien combinado y bien hecho, sí. tiene buenos resultados. Tiene buenos resultados y combinando con el trabajo de fuerza, más todavía, ¿verdad? Sí. Se ven los resultados. A la, Y claro que sí, pero en forma paulatina, o sí, sea, no a lo loco. sí, tiene que ser gradual, ¿verdad? Tiene que ser gradual. Yo sé que de repente a nivel de gimnasio es muy difícil, o no sé si por ahí hay alguno que se tome el tiempo o que invierta el tiempo, porque si vas a anotar atleta por atleta o alumno por alumno lo que va a desarrollar, sí puede hacerlo en forma general y ir encasillando, en un Excel o por ahí, en alguna plataforma que uno tenga, puede ir cargando lo que va realizando tu alumno o sencillamente la progresión. ¿Cómo puedes hacer la progresión? Yo digo, bueno, si tu grupo da y podés hacerle una evaluación, una sencilla evaluación, que vamos a desarrollar eso también, de qué test podemos realizar, y a qué Excelente. nivel, ¿verdad? ¿A qué nivel? Sí, bueno, voy a desarrollar resistencia intermitente y a lo mejor no, ¿verdad? Mis alumnos no van para ese nivel. Puedo hacer una carrera continua de 1 kilómetro y poder cuantificar. No hace falta ni siquiera tener una tabla, sino que cada alumno tenga su progresión. Bueno, vos hiciste en este tiempo, con este tiempo de trabajo, hiciste este tiempo en esta distancia, en 1000 metros. Y de aquí a 20 días o a 30 días o a 15 días, vamos a volver a realizar ese trabajo para decir, bueno, ¿estamos progresando o nos estamos estancando? Casi pasa lo mismo con el peso, ¿verdad? Que Sí, también es relativo, ¿verdad? Dependiendo del objetivo, porque puede ganar masa muscular y ser más pesado inclusive, pero te ves mejor con tu ropa, te entra mejor la ropa, te afina un poco, ¿verdad? Porque la grasa tiene más volumen que la masa magra, ¿verdad? Pero es casi la misma relación, ¿verdad? De la progresión. Pero sí, vamos, yo creo que podés hacer algún tipo de evaluación, Judy, que puede ser un trabajo de zona media, por ejemplo, tu evaluación. Ahí vos vas a estar trabajando en la resistencia, es decir, hago zona media o estilo remo, que es por ejemplo, un test que utilizan muchos los militares, con su técnica. Hago abdominal estilo remo por 1 minuto. ¿Cuántas repeticiones puedo hacer en 1 minuto? O hago lo que hacíamos en el colegio, test de burpees, en
30 segundos si tu nivel no es tan considerable, o decir, bueno, en un minuto, ¿cuánto test burpees vas a hacer? Y ahí vos le vas dando su progresión, ¿verdad? Porque todo lo que sea cuantificable, yo creo que al alumno le va a motivar. Es lo que se hace mucho en los gimnasios que le llaman de alto rendimiento, que para mí algunos son mal llamados alto rendimiento. No, son de alto rendimiento. Salvo que se compita, ¿verdad? La mala. Salvo que se compita, ¿verdad? Para mí eso sí es alto rendimiento, a eso se refiere. Pero muchos gimnasios hacen las evaluaciones, ¿verdad? Que yo creo que vos podés implementar, yo si no lo hacía, podés implementar, decir, bueno, ¿qué test puedo? Bueno, tengo 20 metros, bueno, en cuánto? A lo mejor en 20 metros no va a haber mucha variable, porque de repente la velocidad es lo que difícilmente uno pueda mejorar así porque sí, salvo que se prepare netamente para eso, pero va a ser es muy insignificante lo que pueda mejorar, ¿verdad? En 20 o 30 metros. Pero sí un trabajo de resistencia, yo creo que puedes evaluar, ¿verdad? Y podemos ir programando eso, Excelente. ¿qué ideas podemos tener para decir, bueno, vamos a hacer esta evaluación y voy a ver con qué grupo haces, ¿verdad? Para que vos puedas cuantificar. Yo tenía un alumno que hizo Sí, el tratamiento de fisioterapia para recuperar su rodilla conmigo. Una vez que estuvo todo, le sí, empecé a hacer estos trabajos y le hacía, por ejemplo, en un lapso de un minuto él tenía que hacer 3 tipos de ejercicios. sí. Tenía que hacer en bíceps, los Ajá, burpees y abdominales. ajá, ajá. 10, 10, 10 tenía que hacer de seguido, en un minuto, 3 veces. Y podía hacer, llegó a hacer. Al principio le costó, pero después sin problema. Claro que yo los bíceps con las pesas, yo no le ponía de 7, 8 kilos, le Claro, ponía de 2,5 kilos claro, claro, claro. Claro. para que me haga rápido, pero en un minuto me tenía que hacer 3 series de 10 Sí. y me hacía. Y esa, por ejemplo, es una buena manera de vos misma crearte vamos a decirle, tu propio test, ¿verdad? Porque es sencillo, a lo mejor solamente necesitabas las herramientas que estaba ahí y algo que vos puedas decir, anoto su progresión, en una semana fue mejorando o no, ¿verdad? Y después le puedes mostrar también al alumno, ¿verdad? Eh, pero hay diferentes test, hay test de agilidad que no necesita mucho implemento, necesita por ahí ese espacio que me decís que tenés y algunos conitos y ya le va dando variantes, ¿verdad? Eh, pero, Sí, pero yo creo que es muy buena esa manera de motivarle, ¿verdad? Al alumno, porque el alumno por eso te contrata, ¿verdad? Porque quiere alguien que le motive, alguien que le enseñe, alguien que le muestre el camino para su que progresión, varíe, porque darle el mismo ejercicio todos los días también le aburre al alumno. que varíe. Vos siempre tenés que tener un as bajo en la manga para mantenerle la atención. Sí, 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 sí. Yo creo que lo que hoy día se da, que a lo mejor en mi época, y vos también, Judy, seguramente te has de acordar de, de tus inicios en el gimnasio, vos no veías muchas variantes, no veías preparación física, no veías trabajo funcional, solamente se veía el aeróbica, clásico aeróbica seguramente, spinning por ahí, pero no había Eso ya es muy nuevo. Era step aeróbica, este porque lo que es step aeróbica y sí, pesas. y pesas, y nada más, ¿verdad? Entonces, Solamente después vino el sí, spinning, sí, sí, el table, sí, después el body paint sí, y así sustantivamente. sí, Pero sí, cuando yo empecé no era step aeróbica, no había, era step este, y pesas. y pesas, sí. Entonces, Solamente eso. hoy día, yo creo que dentro de lo que justamente mencioné en la clase pasada, entre tanta información que hay, de repente ya se utiliza mal o cualquiera te muestra cualquier rutina que le va bien y ya es un influencer, ¿verdad? Entonces, depende bastante y ahí yo creo que es ya la preparación y la capacidad de que ustedes puedan desarrollar y demostrarle al alumno, bueno, así se trabaja la resistencia y de esta manera. Ya no es más, corro media hora antes de mi trabajo en circuito, no, así se aprovecha mejor por esta Sí. situación y así se aplica, ¿verdad? Entonces,
esa motivación de que usted habla de que sea constante o de cada semana ir variando, también va a depender mucho de la genialidad, ¿verdad? De ustedes y de, por ejemplo, decir, bueno, voy a meter a partir de ahora una evaluación o varias evaluaciones para saber la capacidad de tu alumno de si está mejorando, ¿verdad? Yo los jueves hacía eso. ¿A Los qué? jueves morían todos. Y no le llevaste a otro lugar, por ejemplo, a tus alumnos. No, porque yo salía a mi oficina y Sí. me iba directo al gimnasio. Entonces, yo en mi cabeza ya tenía toda mi rutina para cada alumno, Sí, porque sí, yo a cada alumno le daba un ejercicio personalizado. O sea, yo claro, nunca les repetía a mis alumnos sí, los trabajos. Y los jueves los viernes ya era más light, pero los sí, jueves sí era bastante pesadita la rutina que les daba. Pero así, lo que varió fue el nombre de muchos ejercicios. sí, Porque en sí lo que hoy día los gimnasios tienen, lo que es funcional, es sí, más lo que está orientado hacia el futbolista. Se minimizó nomás el trabajo en el sí, gimnasio de lo que el futbolista hace o de aquel jugador que trabaja en campo abierto. sí. Eso nomás es. Se achicó Yo, nomás, se llevó yo, al gimnasio. yo creo, Judith, de que lo que más se ve y se vende es verdad lo del fútbol. Tampoco es nada nuevo lo que les Sí. digo. Es lo que Pero, más se vende, esa es la realidad. y es lo que siempre tenemos relación, ¿verdad? Ah, ese ejercicio de futbolista, ¿verdad? Pero en realidad se Sí. hace en varias disciplinas, se hace. Pero sí, es interesante que cuando vayamos a una clase presencial en donde podamos desarrollar cada uno con su tarea que tenga que hacerlo, ¿verdad? Que va a ser al fin y al cabo para ustedes, ¿verdad? Eh, de poder plasmar también en ese momento, decir, bueno, estos tipos de trabajo, este ejercicio, estas variantes, podemos realizarlo, por ejemplo, para ciertos deportes o para cierto nivel de gente, ¿verdad? Claro. Entonces, por ejemplo, en una clase presencial, va a decir, yo iba a llevar su anotador seguro y va a decir, bueno, profe, ¿cómo vas a trabajar resistencia en este espacio? O ¿cómo vas a trabajar velocidad en este espacio? O ¿cómo podemos trabajar una tarea aeróbica a láctica? ¿A qué se refiere? Bueno, entonces ahí vamos a ejemplificar porque lo nuestro puede ser bastante práctico, ¿verdad? Como dije yo, a la par de la Sí. teoría la práctica, ¿cómo tengo que hacer? ¿En qué momento tengo que hacer? ¿Verdad? Ese Y implementar. implementar, ¿verdad? Y cuando vayamos a deportes colectivos, ahí sí que es un poco más amplio, ¿verdad? Que es por ahí lo que, yo más estoy acostumbrado, más domino, pero sí me gustaría que cada uno tenga vamos a decirle, su agenda y sus consultas ya previa a eso, ¿verdad? Sí. Bien, bueno, acá en resistencia de larga duración nos quedamos, se subdivide en uno de 30 minutos, que el otro dice de más de 30 minutos y el otro habla de más de 90 minutos. Entonces, un trabajo de larga duración de 30 minutos, yo creo que no se adecua a lo que hace Judith o lo que hace Sully, ¿verdad? Lo que vamos a decirle, con sus alumnos. En deportes colectivos muchas veces muy poco se da eso, de 90 minutos, un trabajo de carrera continua. Sí, Esos son los jugadores de fútbol, profe, porque ellos se pasan corriendo de aquí para allá durante 90 minutos. y ese trabajo de resistencia de 90 minutos vos sabés que no se da en el fútbol. De ¿En 90 serio? minutos de ese tipo de resistencia. Lo que más se da en el fútbol es resistencia de corta duración. Claro, el volumen del partido de la competencia sí da 90 minutos, pero lo que en realidad las acciones que más se asemejan es la de corta duración, que ni siquiera la de corta duración, que te pone como ejemplo 45 segundos. O sea, si vos mirás una competencia, muy poco se da 45 segundos en una acción que hace un jugador. Ah, La ya. mayor parte del futbolista que hace camina, trota y a veces corre. Bueno, y esa a veces corre te toma el volumen de recorrido de 12 kilómetros, de los cuales de los 12 kilómetros, algunos de alto nivel, eso también le voy a proyectar seguramente en la próxima clase, un recorrido de GPS de un futbolista o de varios, eh,
Por ejemplo, a ver, te diría que hacen 500 a 700, 500 a 700 metros en alta intensidad. ¿Qué es alta intensidad? Y 24 kilómetros por hora. 500 Mm, metros de los 12. poquito. Es poco, es. O sea, pues sí, es poco, sí, es mucho, pero a nivel internacional hacen 700, casi 1 kilómetro hacen eh, con esa velocidad de 24 kilómetros por hora. A nivel internacional, a nivel local hacen 400 a 500, 400 a 500 metros a esa intensidad. 18 kilómetros por hora, hacen un poquito más, 34, 35 kilómetros por hora, algunos tocan, otros no. Después les voy a mostrar en ejemplos qué nivel de jugadores tocan ese ritmo, ¿verdad? Y qué nivel, y la mayoría no toca, ¿verdad? Por una cuestión de predisposición o de característica, ¿verdad? Por darte un ejemplo, a ver, un jugador explosivo, Richard Salinas, no sé si lo ubican, Richard Salinas, si por ahí consumen fútbol un poco, el jugador de 12 de octubre de Itagua, Richard Salinas, en un entrenamiento en San Lorenzo llegó a tocar 34 kilómetros por hora, sin problema. Ay, pues. Metiendo un pique le puse 30 metros y para compensar le dije, bueno, vamos a hacer un pique acá, 5 repeticiones, las 5 repeticiones me hizo a ese nivel. ¿Quién hace ese nivel o esa intensidad sin problema? Y uno de los referentes es Cristiano Ronaldo, que hace 34, 36, 33 kilómetros por hora en algunas aceleraciones, en algunos piques, vamos a decirle. Bueno, Richard Salinas, acá a nivel Paraguay, hace eso sin problema. Y está registrado, ¿verdad? Depende, con la pelota no vamos ni comparar, ¿verdad? Por algo está acá y el otro es uno de los mejores, ¿verdad? Pero hace esa intensidad, por dar una relación de en qué momento uno puede hacer eso. Por eso te digo que la resistencia de corta duración y muy poco se da en fútbol. El volumen, Entonces, sí. entonces esta resistencia, que sería la número 2, la de más de 90 minutos, eso podrían hacer los maratonistas entonces. Eh, la maratón ya entra en otro régimen de resistencia, que es claro, de la de larga duración. El ejemplo que te pone acá es más de 90 minutos, dice, sí, la maratón, la media maratón, por Mm, ahí 10 kilómetros, ¿verdad? Eso sí se refiere a la resistencia, a ese tipo de resistencia, ¿verdad? ya. Sin embargo, en el futbolista o en los deportes de equipo, muy poco se da eso. Yo te digo que en futsal o fútbol de salón o en handball que me tocó, sí hay un momento que puedes desarrollar, pero no todo el tiempo, no en ese tiempo. ¿Verdad? A eso se refiere. Por eso es que me gustaría ejemplificar bien de en qué deporte y en qué momento uno puede hacer y qué tipo de resistencia, ¿verdad? Para que vos le Mm, digas a tu alumno o a tu entrenado, bueno, vamos a trabajar resistencia, pero va a ser corta duración por esto, por este motivo. Si viene un deportista de alta competencia y vos decís, vamos a trabajar resistencia de larga duración y le hace correr 30 minutos, no. Posiblemente vas a estar tocando fibras lentas, ¿verdad? Que es contraproducente otra vez para el deporte, ¿verdad? Eh, por eso es que es tan amplio esto que tenemos que abarcar y manejar en qué momento y a quién puedes darle y qué tipo de estímulo, ¿verdad? Para, ujú. para desarrollar cierta capacidad, ¿verdad? Ahora nos toca hacerlo resistencia, ¿verdad? Y no sé si queda bien claro esta parte, Ahora sí. la parte de resistencia. Lo que Mm. en fútbol, por ejemplo, se da es mucho la resistencia